Paciente con espasticidad, paciente con parálisis cerebral, ¿ya? Con un patrón flexor de miembros superiores, como lo visualizaron en la imagen, dedo abducido, 4 dedos fuertemente cerrados por encima de ese dedo pulgar, muñeca en flexión palmar, antebrazo pronado o supinado, codo en flexión, hombro abducido y fuertemente pegado al pecho, por lo general. Si el grado de espasticidad es alto, o sea, grado 0, ¿verdad? Ahí el paciente está en esa postura más o menos. ¿Bien? ¿Estamos claros? Llega ese paciente de esa manera, pero ya sabemos que no solamente la afectación es el miembro superior, ¿cierto? Sino que se afectan los 4 miembros a predominio de ¿qué? De los superiores. ¿Qué tipo de paciente es ese? Cuadriplegia, ¿verdad? El paciente con cuadriplegia tiene patrón flexor en miembros superiores y en ese caso cursa con lo contrario en miembros inferiores, extensor en inferiores. ¿Bien? Es un poco menos marcado, por lo que no vamos a encontrar tal vez un patrón tijera, sino más bien está en extensión, pero si uno lo inhibe, él dobla fácil. ¿Me hago entender? Lo más complejo aquí es superiores en la cuadriplegia. ¿Estamos claros? ¿Cómo inhibimos a ese paciente? Habíamos dicho que se inhibe con la triada de espasticidad, ¿verdad? Esa triada para inhibir, que sería PIR, PIRE y disociación. ¿Bien? PIR, PIRE y disociación. ¿Qué hacemos? Para hacer un PIR en un patrón flexor, ¿bien? Va lo siguiente. Presiono los 4 dedos, ¿ya? Véanme. Presiono los 4 dedos, permitiendo al pulgar salir un poquito, ¿verdad? Dejarse ver, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Cuando el pulgar está ahí afuera, saco pulgar y ese es el punto clave. ¿Bien? Extiendo los 4 dedos. ¿Bien? Supino el antebrazo con extensión de muñeca y voy descendiendo, estirando el codo aparentemente. Repito. Presiono los 4 dedos, permito salir el pulgar, extiendo los 4 dedos, extiendo muñeca, supino el antebrazo y voy bajando. Y aproximadamente con un ángulo de separación de unos 45 grados, no más. ¿Ya? Ahí coloco mi pierna, sobre la manito del paciente con la palma de la mano hacia arriba. ¿Bien? Con la palma de la mano hacia arriba, sin aplicar demasiada presión. ¿Bien? No es que voy a descargar el peso de mi cuerpo ahí. ¿Estamos claros? ¿Bien? Sí, pero hay que aplastarle un poquito para que se estire toda la musculatura flexora. ¿Bien? Que está bastante retraída. Los que vienen aquí en la tarde han visualizado ya niños con esas características, ¿cierto? Ahora, el otro lado. Presiono los 4 dedos y así mismo ejecuto en el otro, ¿verdad? Presiono los 4 deditos, saco pulgar, extiendo, coloco y vuelvo a fijar. ¿Se entendió? Y el paciente espástico es el único que estoy autorizada a trabajar desde la posición del PIR, o sea, es el que puedo trabajar de frente al paciente. ¿Me hago entender? O sea, no puedo perder mi PIR. En este momento mi paciente está en una postura de inhibición. Eso es lo que quiere decir PIR, postura de inhibición refleja. ¿Bien? He colocado al paciente en PIR. ¿Me hago entender? P-I-R. ¿Ya? PIR. ¿Estamos claros? Ahora, espero que baje el espasmo de la espasticidad. Esa que está comandando. Yo estoy aquí mandando una información cerebral de que, mijo, relájese, por favor. ¿Ya? Ahora, cuando ya yo note, por supuesto en el paciente real, cuando yo ya note que el paciente se inhibió, se relajó un poquito, entonces por la mano que yo inicié la inhibición, esa voy a sacarla manteniendo el pulgar afuera de la palma de la mano, ¿ya? Y voy a hacer PIRE. ¿Qué es un PIRE? Movimiento circular de grande articulación, pero hacia afuera. ¿Cuál sería eso? Una circunducción hacia afuera.
Eso es un PIRE. ¿Estamos claros? ¿Ya? Movimiento circular y lento de hombro y cadera, nada más. ¿Bien? Hacia afuera siempre. Sería fijo, se agarro por la manito dejando el pulgar afuera y por el codo. Movimiento circular hacia afuera. Lento, muy lento. No hay un número de repeticiones aquí. Quiero relajar. Usted va a notar en su mano cómo se va relajando el miembro del paciente. ¿Estamos claros? Vuelvo a guardar. Sostengo con mi pierna, ¿verdad? Vuelvo a colocar en el PIR. Y voy a sostener el cinturón escapular para hacer disociación. ¿Ya? Desde la posición de decúbito supino. Y he completado la triada para inhibir la espasticidad. PIR, PIRE, disociación. ¿Se entendió? No me he ido del mismo miembro. Ojo, en el mismo miembro ejecuto la triada. ¿Estamos claros? Yo hago PIR de los dos, por supuesto, porque necesito inhibir bilateral. ¿Ya? Pero el PIR y la disociación solo en el miembro que voy a trabajar. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Bien. Una vez que ejecuté PIR, PIR y disociación en este lado que fue con el que inicié, entonces comienzo con CABAT. El PIRE, que hacemos en el brazo, lo tenemos que hacer flexionando el codo. ¿Sí? ¿Cómo se hace la circunducción de hombro? Ya, pero sí tenemos que hacer. Ya por lo que lleven así, o sea, No importa, tú flexionas. Mientras tú dejes el pulgar afuera, no se vuelve a implantar el patrón. ¿Ya? Ni creas que no te vi entrenar. Ya te mandé la bendición por WhatsApp. Ciérrame la puerta. ¿Se entendió esto? ¿Ya? Voy desde el principio. Llega el paciente con patrón flexor. ¿Ya? Presiono los 4 deditos, saco pulgar, extiendo los 4 dedos, extiendo muñeca, supino el antebrazo, apoyo y fijo con mi pierna. Hago lo mismo en la otra. Presiono los 4 dedos, saco pulgar, extiendo muñeca, supino el antebrazo, extiendo codo, apoyo y coloco mi pierna. ¿Ya? Saco la misma por la que inicié. Pire. Suave, muy lento. Guardo. Disocio. Saco esa misma y comienzo con compresiones manuales. ¿Me hago entender? Compresiones manuales. Desde aquí mismo con las dos manos. Aproximación, elongación, elongación y movilizaciones. Porque en el paciente espástico no se hace tapping. Anoten. No tapping. Flexión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, circunducción, y aquí sí ya para los dos lados, porque es circunducción, ¿verdad? ¿Ya? Flexión de codo, extensión de codo. Buena recordatorio que nos ha hecho campaña. Si ya el paciente vino flexionado, cuando yo vaya a hacer flexión y extensión de codo, no voy a favorecer a su totalidad el patrón, ¿verdad? Me voy a quedar hasta 90 grados y voy a estirar. ¿Se entendió? Flexión hasta 90 y extensión completa. ¿Ya? Supinación y pronación del antebrazo, flexión dorsal, flexión palmar, radial, cubital, igual en la flexión de dedos, ¿verdad? Dejo que cierre, porque se va a cerrar solito, ¿verdad? Y lo que hago es extensión. Permito que cierre y extiendo. ¿Se entendió? Abducción y aducción de dedos. Flexión del pulgar. El pulgar solito se va a flexionar, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es extensión. ¿Ya? Flexión, extensión, abducción, aducción. La oposición la tienen que hacer muy suave para que no se vuelva a implantar. ¿Bien? Y circunducción. Ojo con algo. En el paciente con espasticidad, si usted manipula mucho la palma de la mano, constantemente se va a activar. ¿Qué reflejo es ese? Prensión palmar. Por lo tanto, tenga la edad que tenga, el reflejo en el paciente espástico va a estar persistente cuando hay un patrón flexor. Por lo tanto,
se va a activar constantemente. Eviten manipular mucho la palma de la mano en el paciente. ¿Me van a entender? O sea, hagan las tomas, pero traten de, si van a mover dedos, no toquen la palma de la mano. ¿Ven? Eviten constantemente, porque ahí se activan todos los reflejos o el reflejo de prensión palmar y se vuelve a activar la espasticidad. Y me tocaría volver a empezar la inhibición. Eso pasa en el paciente real. Obviamente a Pablito no le va a pasar. ¿Ya? Es para la vida. Vuelvo a guardar. Una vez que termine todas las movilizaciones de miembro superior, vuelvo a colocar en PIR y me voy al otro lado. ¿Cierto? El paciente está en PIR. ¿Qué hago? PIRE. Saco. Sí, saco. PIRE. Hacia afuera, ¿verdad? Guardo. Disocio. ¿Qué hago? Compresiones manuales, aproximación, elongación, movilizaciones. Bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Ya trabajé en miembros superiores. Siempre trabajo un lado enviando el estímulo ¿dónde? A línea media, ¿cierto? Y luego el otro lado para cerrar el estímulo en línea media. ¿Estamos claros? ¿Ya? Finalizamos miembros superiores. Vamos a los inferiores. ¿Qué hay en miembro inferior? Patrón extensor. Hay un patrón extensor, ¿verdad? En el mismo paciente. ¿Cómo se inhibe un patrón extensor? Con flexión. Flexionando, sí. ¿Cómo logro la flexión? La espasticidad no se inhibe con fuerza. Hay que hacer un movimiento contrario. PIR. Una postura para inhibir. ¿Estamos claros? ¿Ya? En este caso, que no es tan marcado porque tiene una cuadriplejía y yo necesito hacer un PIR, lo que voy a hacer es lo siguiente. Presionar primero, segundo y tercer dedo del pie, ¿ya? Presiono primero, segundo y tercero dedos del pie y el paciente automáticamente va a hacer una flexión. ¿Se entendió? Cuando flexione, aprovecho y lo dejo en flexión. Me auxilio de mi pierna. ¿Ya? Para que no extienda nuevamente. Hago lo mismo en el otro y cuando doble, ahí. ¿Se entendió? Está en PIR. Está en PIR. ¿Qué hago? Saco uno y hago PIRE. Rotación externa. Igual aplica, no estimulen de más la planta del pie, ¿verdad? Porque va a pasar lo mismo. Se vuelve a implantar la espasticidad. Bien, por lo tanto, PIRE, guardo, disocio. ¿Qué viene ahora? Compresiones manuales, aproximación, Pablito, aproximación, elongación, hacia afuera, siempre hacia afuera. Para inhibir siempre hacia afuera. El PIRE hacia afuera, ¿ya? Siempre. Hacia afuera. Separado de la línea media. Ahí se inhibe. Si usted lo hace hacia adentro, se aumenta la espasticidad. ¿Ya? Ahora, una vez que hice aproximación, elongación, ¿qué toca? Movilizaciones. Ahora, cada vez que haga una flexión, que se deben hacer de 6 a 8, ¿verdad? Cada vez que haga una flexión, debo hacer estiramientos de isquios. ¿Ya? Entonces, cuando hago flexión, ¿qué hubo? Mantengo firme la rodilla en extensión, como cuando hacemos ese estiramiento hacia el paciente. Igualito. Lo mantengo a 90 grados, con la rodilla extendida y flexiono tobillo. Va a doler, ¿cierto? Porque a todo el mundo le duele. Imagínense al que tiene espasticidad.
¿Estamos? Lo mantengo unos 3 a 5 segundos, no más, porque no va a tolerar más. ¿Ya? Y bajo. Y con cada flexión que haga, voy a ejecutar el estiramiento. ¿Se entendió? Solo para la flexión. Flexiono, estiro. Flexión con estiramiento de isquio. ¿Se entendió? Flexión con estiramiento de isquio. ¿Ya? Si hago para la flexión 3 veces, pues 3 veces. ¿Se entendió? De ahí todos los demás movimientos. Abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Y aquí la circunducción para los dos lados. ¿Ya? La rodilla no se trabaja en supino, se trabaja en prono, flexión dorsal, flexión plantar, eversión, inversión y circunducción. Aquí va lo mismo. El paciente tiene pie quino porque tiene un patrón extensor, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a favorecer demasiado la flexión plantar. Voy a la dorsal y la plantar dejo que baje solito, ¿ya? Y regresa. ¿Se entendió? Igual la inversión, no la favorezco de más, dejo que vaya y voy a eversión. ¿Se entendió? Flexión de dedo, extensión de dedo y abducción y aducción de dedos. Vuelvo a colocar en PIR y voy a la otra. Está en PIR, saco, pire, disocio y un orden. PIR, pire y disociación. ¿Ya? Disocio, saco, ¿qué hago? Cavas, ¿verdad? Presiones manuales, aproximación, elongación, elongación. ¿Qué va ahora? Movilización. Con estiramiento, ¿cierto? Flexión de cadera con estiramiento de isquios. 3. Abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, circunducción, flexión dorsal, plantar no favorezco, dorsal, plantar no favorezco, eversión, inversión no favorezco, ¿cierto? Circunducción, mira. ¿Con sus manos suficiente? Sí, porque no puedes perder la postura que tienes, ¿bien? O sea, no me puedo ir a buscar un rodillo, ni le voy a poner un rodillo aquí entre mis piernas porque no, obviamente no se puede. La elongación del tobillo también sería igual, pasando el tiempo. Aquí, igualito, igualito aquí, No lo asiento en aquí a la altura que yo pueda porque no puedo hacer otra cosa. Este es el único paciente que ustedes pueden darse el lujo de hacer tomas distintas. Siempre y cuando usted fije el segmento que no va a movilizar y el que va a movilizar como debe de ser. ¿Ya? No es que con una sola mano porque la profesora dijo que yo podía hacer lo que quisiera. ¿Estamos claros? ¿Ya? Flexión de dedos, extensión de dedos y abducción y aducción de dedos. ¿Estamos claros? Hasta aquí yo sigo con el paciente en pie. Ahora que voy a hacer ¿qué? Abdominales, ¿cierto? ¿Ya? Debo trabajar tronco, pero como no hago tapping, porque no sé cómo está el tronco, si el caso clínico me dice que el tronco está hipotónico, ahí sí puedo hacer tapping. ¿Estamos claros? Solo si me dice que el tronco está hipotónico, como es el caso clínico 2, que está por ahí, que tiene un tronco hipotónico, tiene este mismo patrón, pero tiene un tronco hipotónico. En ese caso yo puedo hacer solo el tronco tapping, si no, no. ¿Me hago entender? ¿Ya? Finalizado el trabajo en 4 miembros, me toca trabajar tronco, ¿cierto? No hago tapping porque no sé qué tiene este niño, suelto mi PIR, fijo, como ya yo aprendí en fosa poplitea, ¿verdad? Y voy a hacer abdominales, depende de la edad, si lo subo a 45 o lo subo completo, ¿cierto? Estimulo paravertebrales, bajo y ya de aquí en adelante se mantiene todo igual. ¿Me hago entender? Todo igualito, independencia de la edad que tenga. ¿Ya? ¿Ya? Abdominales. Descarga de peso. Pero sigue sin notar. No, eso no es tapping. Eso es estímulos paravertebrales. ¿Ya? Lateral. Que casi sacó la rodilla. Casi. Lateral.
descarga de peso. Ahora, hay una diferencia entre el paciente espástico y el hipotónico. El hipotónico yo hago siempre tiempos de 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Ya? En el hipotónico no me interesa eso porque entonces aumentaría el tono y ya el espástico tiene el tono muscular aumentado. Por lo tanto, yo voy a bajarle la intensidad y en vez de hacer aquí 3 tiempos, solo voy a hacer 2 y lo voy a trabajar más lento que el hipotónico. ¿Se entendió? ¿Ya? Para que no se vuelva a implantar la espasticidad. Esa diferencia la tengo que tener en cuenta. ¿Ya? Disocio. Y aquí vamos a agregar algo que es muy importante para el paciente espástico. La reacción de anfibio. Fijo por el tobillo, fijo por la manito y voy a acercar codo a la rodilla y estiro. Codo a la rodilla y estiro. Esto es para que el paciente después pueda hacer el arrastre, incluso con su espasticidad pueda hacer el arrastre y el gateo. ¿Se entendió? ¿Ya? Porque con la espasticidad eso se le va a dificultar. Igual no hay un número de repeticiones. Se llama reacción de anfibio. No me mencionen la rana, que no es la único anfibio que existe. ¿Ya? Lo pongo en supino, coloco al otro ladito y hago exactamente lo mismo en el otro lado. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Hay dudas aquí? Insisto, todos los simples mortales de este mundo deben hacer control cefálico, giro, medio giro, sedestación, todos los simples mortales. ¿Qué les quiero decir con eso? Todos los niños, tenga lo que tenga, si le falta un dedo, se debe sentar, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces no me pregunten, dicen, ¿el espástico también se sienta? Por supuesto. Si tiene dónde, claro. ¿Estamos claros? ¿Ya? El hipotónico, el espástico, el atáxico, el atetóxico, el disquinético, todos en esta vida, todos, el síndrome de Down, el parálisis braquial, todos llevan control cefálico, sedestación, todos. ¿Estamos claros? Hasta que lleguen a bipedestación y marcha. Todos. ¿Bien? Por lo tanto, los patrones que ya aprendimos por meses son básicos para cada niño y se desarrollan con la misma técnica. ¿Me hago entender? Lo único que cambia aquí entre un caso y el otro es que la forma de iniciar, ¿ya? El hipotónico hago compresiones manuales y tapping y en el espástico primero inhibo y después hago cava. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Y no lleva tapping. El tapping aumenta el tono muscular, crea sensaciones sinestésicas, crea vías para facilitar un movimiento voluntario. El PIRE inhibe un patrón real, creado ¿por dónde? Por la primera motoneurona. ¿Estamos claros? ¿Ya? No son compatibles uno con el otro, son opuestos. No pueden ir en el mismo paciente, a no ser que ese paciente tenga hipotonía en algún lugar. ¿Me hago entender? Tapping solo para hipotonía. PIR y disociación para espasticidad. ¿Quedó claro? La otra diferencia que vamos a encontrar es en el 4 puntos. Todo es igual. ¿Ya? Ponerlo en prono, hacer arrastre, cuña, todo. Cuando llego a los 4 puntos, ya, para no repetir todo, porque si no vamos a perder tiempo, ¿cierto? Cuando llegue aquí a 4 puntos, ese paciente con espasticidad, ¿ya? Yo hago ¿qué? Descarga de peso anterior, ¿verdad? ¿Ya? 2 veces. 2 veces, eso sí. ¿Ya? Aquí decíamos que en el hipotónico subíamos la rodillita al rodillo, ¿recuerdan? Aquí en el espástico no se sube la rodilla. Yo quiero elongar Aquiles, que está retraído porque hay un pie equino, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es una rotación de cadera. Pablito coopera, mijo. Hago una rotación de cadera y coloco el pie en la colchoneta. ¿Ya? Lo coloco ahí y lo que voy a hacer es por la rodilla un poquito, 2 tiempos hacia adelante.
Bien. Atiendan. Coloco en lateral el pie, punta del pie hacia el lateral, ¿ya? Y por la rodilla, 1, 2. ¿Estamos claros? Una vez a ese lado, la otra vez al otro lado. 1, 2. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? La descarga de peso en miembros inferiores aquí no lo subo en el rodillo, sino que lo hago en el lateral. Porque necesito elongar Aquiles. Porque me va a hacer falta para arrodillado, para gateo, para bipedestación. ¿Estamos claros? No hay ninguna otra diferencia. ¿Se entendió? ¿Qué se agregó? Reacción de anfibio Y el de y la Aquiles. descarga de peso en miembro inferior. Por supuesto, la forma de iniciar que tiene que ser distinta. Lo demás es igual. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Miss. Siguiente patrón y último. Riesgos siempre hay, pero tú no puedes reducir tu terapia de 1 hora a estar en función de inhibir un patrón que no se cura. ¿Ya? No, la espasticidad no se cura. La espasticidad se inhibe al máximo. Usted de un grado 0 de espasticidad llega a un grado 5, que el paciente controla, se moviliza, se inhibe controladamente, pero la espasticidad no se cura. ¿Estamos claros? Hasta el momento no hay cura. Ustedes saben que en este mundo todo se puede inventar. Hasta el momento no se cura. ¿Qué tú logras? Inhibir, inhibir, inhibir. La espasticidad se implanta a cada rato durante todo el tratamiento. Pero ya tú sabes que el punto clave es el pulgar. Si se vuelve a implantar, ¿qué tú haces? Sacar el pulgar. Y cuando tú sacas el pulgar, como ya inhibiste, esa inhibición debe quedar activa durante todo el proceso de facilitación. Todo lo que tú vas a hacer posteriormente. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Dudas en cuadriplegia espástica? ¿No? Me hizo una consulta. ¿Cómo se hace el taping de tronco? ¿Igualito? ¿Cómo se hace el tapping de tronco? Ah, igual que el otro. Ah, yo pensé que era así. Bobo es el que no pregunta. Sí, sí, sí. Definitivamente. Tampoco así. Chistosito. Ha venido el muchacho hoy. ¿Ya? ¿Ya? Ya estoy sudado. Se supone que eso está en 20. No le han hecho mantenimiento. Si ella Oye, si en 23 anoche tenía frío yo hoy. Hay muchas personas. Sí, es cierto. Aléjate. Bien. Ya, vamos. Siguiente patrón para que practiquen. Que se van a ir temprano, insisto. Sin receso a las 10:30. ¿Para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? Déjalo a él solito, ¿no? Bien, atiendo. Acuérdame de avisarlo del lunes. ya. Paciente con diplegia espástica. ¿Ya? Diplegia. ¿Qué tiene el dipléjico, Jocelyn? Igual que el cuadripléjico, pero predomina los miembros inferiores. Afecta los 4 miembros a predominio de los inferiores. En este caso, los superiores son manejables. Hay espasticidad, pero es manejable la espasticidad. ¿Ya? Pero el miembro inferior es flexor bien marcado. ¿Ya? Un flexor bien marcadito. ¿Estamos claros? En ese caso el paciente lo que no puede es extender. ¿Bien? Ese es el dipléjico espástico. ¿Estamos claros? Puede ser con extensor, pero ya sabemos cómo trabajar con el extensor, ¿verdad? Puede ser también extensor. Vamos a ver el otro caso que no hemos visto. ¿Estamos claros? Puede ser cualquiera de las dos opciones.
Puede ser flexible en miembros superiores, hay espasticidad pero regulable, ¿ya? Y tener un patrón extensor aquí que ya sabemos cómo se trabaja, ¿cierto? Cuando el patrón extensor es bien marcado, lo que hacemos es flexionar cuello y colocamos una almohadita debajo. Cuando extensor es bien marcado, el cruce de tijeras, ¿ya? Cuando es bien marcado, flexiono cuello, ¿ya? Y elevo los miembros superiores al lado de la cabeza, apoyando las palmas de la mano al lado de la cabecita, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Automáticamente va a flexionar los dos miembros inferiores. Coloco mi pierna sobre el dorso del pie, ¿ya? Bien flexionadito, apoyado en las dos plantas de los pies en la colchoneta. Ahí. Y yo coloco mi pie ahí, encima de esos pies. ¿Estamos claros? ¿Bien? Para evitar que extiendan. En miembro superior, trabajo normal. Compresiones manuales, aproximación, elongación y movilizaciones. Porque hay espasticidad, no hago tapping, ¿cierto? ¿Ya? Trabajo aquí, trabajo movilizaciones, hago todo en los dos. ¿Se entendió? ¿Ya? Vengo a miembro inferior. Saco uno. Pire. Guardo. Disocio. Vuelvo a sacar. Compresiones manuales. ¿Cierto? Mismo patrón. Aproximación, elongación. ¿Qué hago ahora? Con estiramiento de isquio. ¿Se entendió? ¿Ya? Y hago todo lo demás que ya sé. ¿Estamos claros? Cuando el dipléjico tiene, repito, un patrón extensor de miembros inferiores, diplejía con patrón extensor de miembros inferiores. Extensor con cruce en tijeras. Flexiono cuello, ¿ya? Subo las manitos y me va a doblar los miembros inferiores. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No hay duda. Y todo lo demás se hace igual. La abdominal. Aprovecho que está ahí y como en adulto yo sé que los abdominales se pueden hacer ahí mismo. Ahí aprovecho. Con rodillas flexionadas. ¿Se entendió? Y desde ahí hago la abdominal y la descarga de peso sin problema. Mija, ¿sí no sería también para el caso que vamos a hacer? No, Porque el caso también... porque el otro es más marcado arriba. ¿Ya? Cuando es bien marcado aquí, sí necesito mantenerlo en flexión hasta que vaya lateral. ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Dudas ahí? Dime. En prono, ¿no sería también estiramiento de cuadros? Para este paciente, tú puedes hacer estiramiento en todos estos pacientes, todo lo que tú quieras, que va a ser beneficioso. No pasa nada. Pero en el paciente real, que no sabes cómo se te va a presentar. Yo indicarle a ustedes, todas las presentaciones que se pueden manifestar sería pasarnos el día, no, el año hablando de pacientes espásticos. Porque hay millones y diferentes formas de manifestarse. ¿Estamos? Esto es, digamos, lo universalmente posible. De ahí hay millón de derivaciones. ¿Bien? ¿Estamos claros? ¿Dudas ahí? Finito. Patrón flexor. Diplejía con flexor en miembro inferior. Diplejía con flexor. Ahí. ¿Ya? El paciente viene así, tal cual está Pablito. Con patrón flexor. Lo coloco en prono porque debo inhibir este patrón en decúbito prono. Anoten. Patrón flexor se inhibe en prono. ¿Ya? Todos los patrones son medianos, eso es lo más sencillo.
¿Cómo? En prono, todo eso, flexor como extensor, los patrones, los inhiben en prono. Patrón flexor se inhibe en prono. Flexor. Extensor, El extensor lo acabamos de hacer aquí en supino. ¿Mm? en prono. ¿Cómo que en prono? Supino, ¿cómo que en prono? Está chateando y el otro qué hace. No, yo estoy anotando. Y de paso respondí tu mensaje cuando te perdiste. No me hagan perder tiempo, Jonathan. A ver, atiendan. El que acabamos de explicar es el patrón extensor con cruz en tijera. Todo el mundo entendió menos Jonathan. ¿Cierto? Qué bueno. Te lo dejo de estudio independiente. Y te lo voy a preguntar, porque te veo todo el día. Cuando el paciente viene con el patrón flexor, ¿ya? Lo coloco en decúbito prono. Subo manito. ¿Cómo se coloca en prono? Con el patrón de giro, ¿cierto? ¿Ya? Lo llevo a prono. Y en decúbito prono, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Extiendo cabeza y coloco la barbilla en la colchoneta. ¿Ya? Le extiendo cuello, coloco barbilla en la colchoneta. Pablito no se deja, pero imaginen que se quedó ahí. Y hago una extensión de ambos hombros, suavecito. ¿Ya? No muy alto, que eso no es posible. ¿Estamos claros? Mantengan el arco articular. Cuando yo coloque al paciente en esa posición, coloque al paciente ahí, las piernas automáticamente van a descender, se van a extender, ¿verdad? Cuando se extiendan, entonces yo hago una rotación externa, sacando la punta de los pies hacia afuera, ¿ya? Hago una rotación externa para que el paciente se mantenga en extensión las piernas. ¿Se entendió eso? ¿Ya? ¿Se entendió? Ese es el PIR, ¿cierto? ¿Ya? En miembros superiores dijimos que no está marcado. Aprovecho que está en prono y hago extensiones. Extensión de hombro, sin hacer más nada, porque lo demás que se hace no es posible en prono. ¿Estamos claros? ¿Ya? Vengo aquí, no puedo hacer pire, pero sí puedo hacer disociación. Entonces, disocio, ¿ya? Y hago extensión de cadera, flexión y extensión de rodilla. Como ya vino en flexión, llego hasta 90 y desciendo, ¿verdad? 90 y estiro. ¿Estamos? Y sigo manteniendo con punta de pie hacia afuera, ¿ya? Vengo acá, disocio, extensión de cadera y flexión y extensión de rodilla. ¿Se entendió? No en prono. No en prono. No se pongan creativos. En prono solo es posible hacer extensiones y disociación. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. No se pongan creativos. ¿Ya? ¿Están cansados los niños o no ven? Ah, ya. ¿Y tú? Ajá. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Coloco en supino al paciente. Y cuando coloque en supino, para que no vuelva a doblar las piernas, entonces lo coloco debajo de mi fosa poplitea, manteniendo las piernitas extendidas. Por la rodilla tengo que presionar para que no doble. ¿Estamos claros? Por las rodillas. Comienzo en miembros superiores, que ya sé que no hay mayor espasticidad, con CAVAT, compresiones manuales, aproximación, elongación, movilizaciones. Igual en la otra, sin moverme de la postura. Ahí sí por encima del paciente. Estoy autorizada ahí. ¿Ya? Movilizaciones. ¿Se entendió? ¿Ya? Porque está en PIR, no puedo perder la fijación. No puedo perderla. ¿Se entendió? Está en PIR. Saco una pierna. ¿Qué hago? Hacia afuera. ¿Qué hago? Pire.
Guardo. Disocio. Vuelvo a sacar. Cava, ¿verdad? Aproximación, elongación, elongación. Flexión con estiramiento de disco. ¿Se entendió? Abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, circunducción, flexión dorsal, flexión plantar, inversión, eversión, circunducción, flexión, extensión, abducción y aducción de dedos. Guardo. Saco el otro. Tigre. Guardo. Disocio. Compresiones manuales. Aproximación, elongación, elongación. ¿Qué viene ahora? Flexión con estiramiento de disco. La fijación es en rodilla para que no la doble. Y el movimiento va en tobillo, ¿verdad? Una flexión dorsal de tobillo. A 90 grados, no le pongan el pie en la cabeza, que los conozco. 90. ¿Ya? Abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, circunducción, flexión. Ya trabajé la rodilla en prono, ¿cierto? Flexión dorsal, flexión plantar, inversión, eversión, circunducción. Flexión de dedos, tensión de dedos y abducción y aducción de dedos. Guardo. ¿Qué viene ahora? Disociación. Ya trabajé los 4 miembros. ¿Qué viene ahora? Abdominales. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Un tips de ayuda. Si está en extensión, flexiono y flexiono. ¿Ya? Para que flexione, ¿cierto? ¿Quedó claro? Si está en extensión, flexiono y flexiono. ¿Ya? Si viene en flexión, pongo en prono y extiendo. Y extiendo. Es lo contrario. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No hay dudas? Son 3 patrones, chicos. 3. Flexor de superior, extensor de inferior, ¿ya? Y flexor de inferior. Nada más. ¿Están claros? El más complejo es el flexor, ¿cierto? Que tienes que empezar en prono, volver a supino y volver a empezar. ¿Ya? ¿Quedó claro? A practicar. No pierdan tiempo. Es el último día que van a practicar.